Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Licenciado, hablemos de las sentencias que pueden ser objeto de recurso de apelación. Es interesante, fíjese. Sí. Las sentencias que conocen el fondo de un proceso son objeto de ser recurridas en apelación. Sí. Las sentencias que conocen aspectos incidentales pueden ser objeto de recurso de apelación también. Sí. Porque hay sentencias incidentales y hay sentencias de fondo. Las sentencias provisionales también pueden ser objeto de recurso de apelación. ¿Cómo cuáles? Las de referimiento. Sí. Sí. Las sentencias interlocutorias también pueden ser objeto de recurso de apelación. Ahora usted me dirá, las interlocutorias sí, y las preparatorias. Un ejemplo de una sentencia interlocutoria, por ejemplo. No, una sentencia interlocutoria es cuando se decide sobre cuestiones que ha sido debatida por ambas partes. Alguien hace una propuesta que en principio puede aparentar ser una sentencia preparatoria. Por ejemplo, vamos a decir que alguien solicita alguna experticia caligráfica. En principio es preparatoria porque procura poner el proceso en estado de ser fallado. Sí. Pero si la otra parte se opone y se convierte en una cuestión, digamos, de cuestionamiento, ¿no?, litigioso, y el juez tiene que decidir, pues entonces esa sentencia va a tener que ver con una decisión interlocutoria. Y así se tendrá que ordenar, porque hay una parte que la interpone como si fuese preparatoria, porque entiende que para la solución del conflicto puede ser que sea necesario, Sí. pero la otra parte entiende que podría prejuzgarse el conocimiento del fondo y necesariamente las sentencias interlocutorias no prejuzgan el fondo, sino que pueden conllevar a la solución del fondo. Y necesariamente, aparentemente son sentencias que pueden lucir hasta cierto punto, hasta cierto grado, pueden lucir como preparatorias. Pero hay decisiones que se convierten en interlocutorias porque han sido litigiosas y esas interlocutorias, si se van a apelar, tienen que ser conjuntamente con la decisión de fondo. Pero las que sean interlocutorias pueden ser apeladas porque prácticamente son decisiones que se han convertido en incidentes. De acuerdo. Son decisiones incidentales. Las decisiones que surgen como consecuencia de un incidente son interlocutorias, realmente, por las razones que uno quiera entenderla. Y esas sentencias pueden ser entonces recurridas en apelación y luego de decidirse, y el recurso podría ser incidental, porque hay un recurso principal y hay uno incidental. Entonces, ese recurso de apelación incidental contra esa sentencia con carácter incidental va a convertir una decisión incidental con carácter definitivo en los términos incidentales, no necesariamente en el fondo. Sí. Ahora, eso puede dilatar algunas veces los procesos y muchas veces los jueces lo que hacen es que cuando están decidiendo cuestiones incidentales, ordenan que el conocimiento del fondo no se sobresea, sino que esa decisión sea ejecutoria no obstante cualquier recurso y sin prestación de fianza para cumplir con ese proceso, con ese principio de la economía procesal. Lo más importante es que ambas, tanto interlocutorias como preparatorias, preparan el fondo. ¿Sirven para preparar el fondo? Bueno, no para preparar, sino para instruir. Instruir. La palabra debe ser instruir el fondo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una sentencia interlocutoria que genera algún incidente y tiene que decidirse, y en el caso hipotético se ordena que deba cumplirse con alguna medida de instrucción, desde el punto de vista de la medida de instrucción es preparatoria. Pero si ha sido incidental y se ordena como medida de instrucción, pudiéramos considerarla entonces interlocutoria. Usted decía hace un momentito que los autos administrativos que ordenan los jueces de la jurisdicción civil, que pueden ser apelables. No necesariamente. Cuando hablábamos de autos, porque hay autos en materia civil, hay autos en materia por ejemplo, un auto que autoriza el embargo conservatorio. No, un auto que autoriza el embargo conservatorio no puede ser recurrido en apelación. Perfecto. Puede ser demandado en nulidad, pero no en apelación. ¿Por qué? Porque la ley en materia civil no contempla ese tipo de recurso contra esos autos
administrativos o sentencias administrativas de las decisiones que tienen que ver con lo civil, distinto a la jurisdicción inmobiliaria, que sí los autos u oficios o resoluciones administrativas sí pueden ser atacados por la vía recursiva, pero ya no por la apelación propiamente. Sí. Porque como son decisiones administrativas, pues existen los principios, los recursos administrativos que tienen que ver con la reconsideración, el recurso jerárquico y el de jurisdiccional. Entonces, eso es en la jurisdicción inmobiliaria, no en lo civil, porque en lo civil, aunque existen autos que autorizan embargo, retentivo, conservatorio o hipotecas judiciales provisionales, entonces esas decisiones no son susceptibles de ser recurridas en apelación, porque de hecho no juzgan nada, simplemente de manera administrativa ordenan alguna ejecución de una medida cautelar, sí, y eso necesariamente va a tener que decidirse conjuntamente con el fondo a la hora de que se ejecute el embargo, y cuando se ejecute el embargo, usted no va a demandar la nulidad del auto que autorizó el embargo, sí, sino la irregularidad que pueda tener el embargo propiamente. Entonces, cuando demande la nulidad del embargo, va incluyendo todas las etapas del embargo, y ahí está incluido el auto. Pero yo entiendo que hay otras sentencias administrativas que pueden ser apelables, por ejemplo, o recurribles. Puede ser recurrible, digamos, una sentencia de divorcio por mutuo consentimiento. Bueno, sí, las sentencias en sentido general. Sí. El 149 de la Constitución faculta la vía recursiva. No necesariamente el de la apelación, como lo establecía el 71 de la Constitución vieja, antes de la del 2010, la del 2002, la del 2004. Pero ese criterio se cambió. Ya no es apelar, sino recurrir. Y el recurso de apelación está contenido en nuestra Constitución, en el 69. Y sí se puede. Las decisiones que tienen que ver con el divorcio, sea por incompatibilidad de caracteres como por mutuo consentimiento, sí pueden ser recurridas. Ahora, hay que clasificar. Las que sean por incompatibilidad de caracteres pueden ser susceptibles de ser apeladas. Y de hecho, anularse el divorcio a través de la vía recursiva. Pero si son decisiones que ya tienen que ver con divorcio por mutuo, exactamente el recurso de apelación ni el de oposición no son admisibles, pero sí el de casación. Sí el de casación, porque como el recurso, como el divorcio envuelve una convención, el divorcio por mutuo envuelve una convención y es un asunto de la voluntad de las partes. Entonces, la ley ha facultado y le ha dado la condición a la Suprema Corte de Justicia que desde el punto de vista de su condición de corte de casación pueda revisar ese acuerdo para que pueda entonces anularlo a través de un recurso de casación, no así de apelación ni de oposición. Eso es con relación a las sentencias en divorcio por mutuo consentimiento. De acuerdo. Usted decía al inicio del tema que el recurso de apelación produce un efecto suspensivo y devolutivo. Esto significa que el caso y las partes van a retornar al mismo estado en que estaban en primera instancia. Bueno, en principio, el recurso de apelación tiene un efecto devolutivo y suspensivo. ¿Y por qué? Porque puede ordenarse en la sentencia que la ejecución sea no obstante cualquier recurso. Y el hecho de que usted apele no es suspensivo, aunque sí pudiera considerarse devolutivo, porque si en el caso de las sentencias en referimiento, por ejemplo, o las ordenanzas en referimiento, cuando se ordenan con una ejecución de pleno derecho. Es decir, las disposiciones del 128 al 131 del Código de Procedimientos Civil, o de la Ley 834, más bien, propiamente de la Ley 834, le da una ejecución plena. Y si usted notifica una ordenanza en referimiento, esa ordenanza, no obstante sea apelada, es ejecutoria. Ahora, ¿qué es lo que hacen muchos abogados ya viejos? Que recurren en apelación y demandan en suspensión conforme al 140, 141 de la misma ley, 834. Entonces, se dirigen ante el juez presidente de la Corte de Apelación en materia civil y pueden entonces lograr que sea conocido la apelación y que sea conocida la demanda en suspensión, pero hasta prueba contraria, si no ha sobrevenido ninguna decisión que suspenda, el solo hecho de demandar en suspensión tampoco suspende.
No. Y el hecho de apelar tampoco suspende. Lo que ha de entenderse que en ocasiones se ha dado que por cuestiones de una supuesta, de una presunta prudencia, porque hay, por prudencia vamos a suspender, o fuerza pública de alguna fiscalía que tiene que ejecutarse alguna sentencia de embargo inmobiliario en virtud del 712 que ordena la desocupación a cualquier título de cualquier persona que ocupara el inmueble, porque ya hay una sentencia donde alguien, algún licitador, se adjudicó el derecho a esa propiedad inmobiliaria y tiene el interés de que le entreguen. Pero entonces demandan la nulidad de la sentencia, demandan la nulidad y entonces lo que hacen es que complican la cosa. Si bien es cierto que la demanda en suspensión no suspende la ejecución, tampoco el recurso, pero lo cierto es que la sentencia sí, la sentencia que va a emitir el juez ordenando la suspensión, esa sí va a suspender la ejecución. Sí se ordena, Sí, claro sí se ordena. Claro que sí. Pero hay casos que aún demandando la suspensión e interponiendo el recurso de apelación, hay abogados temerarios que ejecutan la sentencia como quieran. Se exponen a todo lo que pueda sobrevenir. Efectivamente. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Realidad en contexto.